Una, una típica sala de juntas, corporativa. Las luces están un poco tenues, el aire acondicionado está a tope Ujú. y al frente tienes esta pantalla enorme proyectando gráficas financieras. Todo está en verde. Las métricas del trimestre rompieron récords y los directivos están felices. Claro, la escena clásica del éxito empresarial, ¿no? Exacto. Todo parece ir de maravilla. Pero, en esa maraña de datos, hojas de cálculo y proyecciones, es facilísimo olvidar un detalle minúsculo. Que detrás de cada uno de esos picos en la gráfica hay seres humanos. 100%. Individuos reales que sacrificaron horas de sueño, que resolvieron crisis de última hora y que pusieron, su creatividad al límite. Sí, es un punto fuertísimo. Y ahora quiero que contrastemos esa escena fría con esta otra. Un líder y un colaborador sentados con un café, platicando no sobre el reporte de ventas, sino sobre un error que cometieron la semana pasada. Ajá, ¿y sobre qué aprendieron de ese error y cómo pueden mejorar juntos? Justamente. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy, vamos a desempacar las notas de este documento, el Delete Módulo 2. Específicamente el principio 1, que trata sobre el enfoque en las personas. Así es. Y la misión de hoy para quienes nos escuchan es entender esto. Cómo las organizaciones que realmente sobreviven al caos actual pasaron de ver a la gente como engranajes a tratarlos como coautores del éxito. Y es que esa imagen que dabas, la de la sala de juntas versus el café, es el corazón de todo esto. O sea, vivimos en una era donde parece que lo único que importa es la automatización. Sí, ¿qué algoritmo de inteligencia artificial va a usar ahora? Exacto. Pero la ironía, y lo que plantea este documento de una manera brillante, es que frente a tanta tecnología, el factor verdaderamente inmutable siguen siendo las personas. Es que sin ellas, la empresa simplemente desaparece. Tal cual. Las métricas y la rentabilidad son el oxígeno del negocio. Nadie dice lo contrario. Pero la transformación real no ocurre en una hoja de cálculo. Ocurre cuando los líderes entienden que enfocarse en las personas no es, poner una mesa de ping-pong en la oficina. Sí, o darles pizza los viernes. Se trata de cambiar por completo la narrativa de cómo nos relacionamos con la chamba. A ver, para agarrar la onda de la magnitud de este cambio, creo que tenemos que echar un vistazo al retrovisor. Me parece perfecto. Hay que ver la historia. Porque la forma en que las empresas han tratado de motivar a la gente ha evolucionado muchísimo. O sea, si nos vamos a la revolución industrial, el modelo era literal, El ser humano como una extensión de la máquina. sí, tal cual. No le preguntabas a un engranaje de vapor cómo se sentía hoy o si estaba realizado profesionalmente. ¡Claro que no! Si rechinaba le ponías aceite y si se rompía, pues lo cambiabas por otro. Era una motivación puramente transaccional. O sea, te pago lo mínimo indispensable para que sobrevivas y tú a cambio aprietas esta tuerca 1000 veces al día. Bajo una supervisión que casi te respiraba en la nuca, además. Ese era el modelo de la gestión científica, donde el trabajador dejaba su cerebro en la puerta de la fábrica. Solo usaba sus manos y ya. Exacto. Pero el problema de tratar a las personas como máquinas es que las máquinas no innovan. Órale, esa es una gran frase. Las máquinas no innovan. Y a medida que avanzamos en el siglo XX, la chamba se vuelve más compleja. Ahí es donde entra Abraham Maslow con su famosa jerarquía de necesidades. Que es cuando el mundo corporativo tiene una especie de epifanía, ¿no? Sí, se dan cuenta de que el salario cubre la base de la pirámide, la comida y el techo, pero un ser humano necesita pertenencia, necesita reconocimiento. Y eventualmente autorrealización, porque ya no puedes motivar a alguien que tiene que diseñar un software con la misma táctica de miedo de una mina de carbón. Totalmente. Y ahí es donde el documento hace una distinción que, para mí, es la clave de todo este análisis. La diferencia entre la motivación extrínseca y la intrínseca. Uy, sí. Los motivadores extrínsecos son los clásicos, digamos. El sueldo, el bono de fin de año o la amenaza de despido. O la promesa de un ascenso también. Ajá. Pero los intrínsecos son la autonomía, el deseo de dominar una habilidad y tener un propósito. Y para entender cómo funcionan en el cerebro, a mí me gusta pensarlo con una analogía. A ver, cuéntame. Es como la diferencia entre rentar un coche y ser el dueño de un coche. O sea, cuando tú rentas un coche, lo usas para ir del punto A al punto B. Solo es un medio de transporte. Y si pasas un bache rápido y la suspensión suena feo, pues no te importa mucho. Al final de la semana lo vas a devolver en el aeropuerto y ya. Claro, no es tu problema a largo plazo.
Esa es la motivación extrínseca. Haces el trabajo por el cheque y punto. Pero cuando el coche es tuyo, híjole, lo lavas los domingos, le revisas el aceite. Te preocupas si el motor hace un ruidito raro. Exacto, porque hay un sentido de propiedad. La motivación intrínseca es lograr que el colaborador sienta que el proyecto es su coche. ¡Wow! Es una representación perfecta de la mecánica psicológica que está en juego aquí. Porque cuando una persona opera por motivación intrínseca, su resistencia a los problemas se multiplica. Se vuelven imparables. Sí, y el documento señala casos de empresas tecnológicas que al principio intentaron retener al talento brillante usando puros motivadores extrínsecos. Dando bonos absurdos y cosas así, ¿no? Exacto. Daban beneficios extravagantes, pero se toparon con pared, porque el talento de alto nivel es escaso. Y si solo los retienes con dinero, pues en cuanto el competidor de enfrente les ofrezca $1 más, se van a ir. 100%. Por eso empresas como Google entendieron que debían apelar a ese sentido de propiedad que mencionas en tu analogía del coche. Ojo aquí, que eso suena muy poético, pero en la práctica, digamos, ¿cómo logras que un empleado sienta que el proyecto es suyo si al final la empresa es de los accionistas? Es una excelente pregunta. Me refiero a que venimos de una cultura laboral súper jerárquica, incluso en el siglo XX cuando Douglas MacGregor propuso su teoría Y. Ah, la que dice que los trabajadores en realidad sí quieren contribuir y no son perezosos por naturaleza. Esa misma. Aunque se aceptó eso, la estructura seguía siendo, yo mando y tú obedeces. Si la motivación intrínseca requiere que la gente tenga el volante, ¿cómo le hacen las empresas hoy para ceder ese control? Sin morir de pánico en el intento. Exacto. ¿Cómo no entran en pánico los directivos? Pues cediendo el control a través de una descentralización radical, pero estructurada. O sea, no es anarquía corporativa. Ok, estructurada es la palabra clave entonces. Sí, el texto pone sobre la mesa ejemplos que desafían la lógica tradicional. Tienes a Netflix, por ejemplo. Ahí los equipos toman decisiones de millones de dólares sin pasar por 3 comités. O Amazon, que operan como pequeñas células ágiles. Casi como startups independientes dentro de un monstruo corporativo. Exacto. Pero el caso que mejor ilustra esto para mí es Zappos, Ah, claro, la tienda de zapatos en línea. donde cualquier representante de servicio al cliente tiene el poder de autorizar reembolsos o enviar cosas gratis. Sí, y solucionar un problema sin tener que pedirle permiso a un supervisor. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Si yo soy un gerente que nos está escuchando y tengo a 5 personas a mi cargo, pensar en darles esa libertad me da taquicardia. Es una reacción súper normal. Es que, ¿cómo sobrevive Zappos? Si le dices a 100 personas en un call center que hagan lo que quieran para hacer feliz al cliente, lo lógico es que regalen el inventario. Y que la empresa se vaya a la quiebra en un mes, ¿verdad? Pues sí. ¿Cómo evitan eso? Esa es la trampa en la que caen muchos gerentes cuando intentan aplicar esto a medias. El empoderamiento no es aventarle las llaves del coche a alguien y decirle suerte en la carretera. Ok, me gusta que sigamos con el coche. Entonces, ¿cuál es el freno de emergencia ahí? El mecanismo es que la autoridad viene acompañada de un nivel altísimo de información y contexto. A esos representantes no solo les dicen que hagan feliz al cliente. ¿Les enseñan cómo funciona el negocio? Exactamente. Les enseñan finanzas básicas, les explican el concepto del valor de vida del cliente. Ah, o sea que entienden que si pierden $50 hoy en un reembolso rápido, Están asegurando a un cliente que va a gastar $1,000 en los próximos 2 años. Tienen el contexto completo de la jugada. ¡qué interesante! El verdadero empoderamiento en la era digital es dar la autoridad, pero garantizando que tienen los recursos y los datos. Encanta cómo lo aterrizas. Si volvemos al coche, no solo les das las llaves, sino que te aseguras de que saben leer el tablero y conocen las señales de tránsito. Y que saben a qué destino final quieren llegar, claro. Pero eso, fíjate, nos destapa un problema gigante. Y es el siguiente gran tema de nuestras notas. El tema de las habilidades. Exacto. Darle autonomía a un equipo es maravilloso, pero es una bomba de tiempo si no tienen las habilidades actualizadas para navegar este entorno. Que además cambia cada semana. Sí, de nada sirve empoderar a alguien si su conocimiento técnico se quedó estancado o no sé en el 2015. Esto fuerza a replantearse el desarrollo de talento. Totalmente. Porque el curso clásico de capacitación en una salita aburrida con un proyector ya no sirve para nada. Es que estaba diseñado para un mundo estático. O sea, el modelo antiguo era como comprar un software en un disco compacto. Uy, sí, los famosos CD-ROMs. Lo instalabas en el cerebro del empleado, le enseñabas a usar una máquina y ese conocimiento le servía para los siguientes 10 años sin cambiar.
Y hoy el desarrollo de talento es distinto. Tiene que funcionar como una aplicación en la nube que se actualiza en segundo plano todos los días. Dependiendo de lo que exija el mercado. Exacto. El concepto clave aquí en las notas es el aprendizaje continuo. Y más importante aún, la capacidad de aprender y desaprender. A ver, explícame más sobre esa mecánica de desaprender, porque el documento menciona que gigantes como IBM están invirtiendo muchísimo en reskilling y upskilling. Sí, cantidades impresionantes de dinero. En lugar de despedir a la gente que tiene habilidades obsoletas y contratar a jóvenes recién graduados, están reentrenando a su propio personal. ¿Por qué hacen eso? Pues el cálculo que hacen empresas como IBM es muy frío y muy lógico. Se dieron cuenta de que las habilidades técnicas tienen una fecha de caducidad cortísima. O sea, dominar un lenguaje de programación específico, por ejemplo. Exacto. A lo mejor en 3 años ese lenguaje ya no sirve. Pero lo que no caduca son las habilidades blandas u humanas. La resiliencia frente a un proyecto que fracasa. Sí, o la capacidad de comunicarse asertivamente con un cliente difícil, o la empatía para trabajar en equipo. Esas mentalidades tardan años en formarse. Claro, no las aprendes en un tutorial de YouTube. Para nada. Entonces, para IBM es mucho más rentable retener a un empleado que ya tiene impregnada la cultura de la empresa Alguien que ya sabe cómo resolver conflictos internamente. y simplemente enseñarle la nueva habilidad técnica de turno. Es mejor eso que salir al mercado a buscar a un genio técnico que tal vez sea súper tóxico para el equipo. Es como si dijeran, yo te pongo el hardware, que es tu empatía y tu ética de trabajo, y te actualizo el software técnico cuando sea necesario. Es una analogía perfecta. Y fíjate que las notas traen ejemplos padrísimos de cómo hacen estas actualizaciones. Microsoft ya no pone a su gente a leer manuales. Los meten en simulaciones de crisis, ¿no? Sí, en talleres de resolución de problemas reales. O Apple, que no solo entrena sobre cómo funcionan sus teléfonos, sino que tiene módulos de inteligencia emocional para su personal. Porque saben que en las tiendas van a lidiar con clientes frustrados todo el tiempo. Exacto. Están capacitando el carácter humano, no solo la memoria. Lo cual nos lleva a una intersección muy crítica en el análisis de hoy. A ver. Porque puedes tener a individuos motivados intrínsecamente, empoderados y con las mejores habilidades. Pero, ¿qué pasa si agarras a este superempleado y lo pones bajo las órdenes de un gerente anticuado? Uno que sigue pensando que está en una fábrica de la revolución industrial. Exactamente. ¿Qué crees que pase? Pues que el empleado va a renunciar en la primera quincena. Es decir, si tienes un Fórmula 1, pero lo obligas a correr en una calle de terracería llena de topes, El coche se va a despedazar por completo. todo este potencial choca de frente con el ecosistema de la empresa, especialmente con el líder. El documento es contundente aquí. La figura del jefe tradicional tiene que sufrir una metamorfosis total. Ya no puede ser el capataz que vigila que llegues a las 9 en punto y no te levantes de la silla para nada. Es una transformación profunda. Y en lugar de verlo como una lista de nuevas reglas, el texto nos lo muestra con historia. El caso del Lego a principios de los 2000. Uy, esa historia es buenísima. Estaban al borde de la bancarrota. Sí, y su liderazgo era completamente rígido. Creían que ellos sabían exactamente lo que los niños querían construir, sin preguntarle a nadie. Y estaban perdiendo millones por esa arrogancia. Hasta que llega Georgian Vic Knudstorp como director general. Y su principal movimiento no fue inventar un bloque de plástico nuevo. Fue cambiar la postura de liderazgo, ¿verdad? Exacto. Pasó de la dirección vertical a la colaboración abierta. Rompió los muros y dijo, oigan, no sabemos todo. Vamos a co-crear con los fans y los adultos que arman los sets. Cambió el rol del líder de ser el genio que da las órdenes a ser el facilitador que conecta a las personas. Y eso salvó a la compañía entera. O mira a Google hoy en día. Los gerentes reciben entrenamiento formal no para auditar métricas, sino para actuar como coaches. Su métrica de éxito es cuántos obstáculos le quitaron del camino a su equipo esa semana. Exactamente, es facilitarles la chamba. Pero a ver, pongámonos en los zapatos de la realidad corporativa de mucha gente. Si yo soy un gerente tradicional que llevo 20 años en la misma industria. Que creciste bajo el modelo de que el respeto se impone con miedo. Sí, escuchar esto me debe dar muchísimo vértigo. Si la empresa me dice que ahora tengo que ser un coach, que tengo que preguntar en lugar de ordenar, Te sientes amenazado. claro,
¿Cómo doy ese volantazo sin sentir que pierdo el control de mi departamento? ¿Cómo evito verme débil frente a mi equipo o frente a la junta directiva? Es el temor número uno del management intermedio. Asumen que preguntar ¿qué opinas tú? Es admitir ignorancia o debilidad. Pero supongo que la psicología organizacional dice otra cosa. Demuestra lo contrario. Un líder moderno no pierde autoridad al empoderar, simplemente cambia la fuente de su autoridad. Ya no te respetan por miedo a que los despidas. Te respetan porque modelas el comportamiento. Y porque eres el primero en admitir un error, lo cual, por cierto, crea un entorno de seguridad psicológica invaluable. O sea, cuando un gerente demuestra vulnerabilidad, no se ve débil, sino que demuestra un nivel de confianza brutal. 100%. Y para la junta directiva que exige números, la respuesta es muy pragmática. Un equipo que no tiene miedo de proponer ideas produce más y mejor. A la larga, el líder que colabora aplasta en rentabilidad al líder que dicta. Sin duda alguna. Cambias el micromanagement obsesivo por un liderazgo estratégico. Construyes la carretera y dejas que ellos manejen. Exacto. Ahora, todo esto suena padrísimo. Si te lo cuentan en una charla TED, sales motivadísimo a comerte el mundo. Pero luego llegas a la oficina. Exacto. Aquí viene el balde de agua fría de la realidad corporativa. ¿Cómo sabemos que una organización de verdad está viviendo esto y no es puro teatro? Oh, y el famoso teatro corporativo. Porque, híjole, ¿cuántas empresas no conocemos que tienen pegados sus valores en letras gigantes en la recepción? Presumen horarios flexibles. Pero en el día a día es un terror psicológico trabajar ahí. ¿Cómo pasamos de la teoría bonita a medir la realidad sin engañarnos? Para no caer en ese autoengaño, tienes que medir lo intangible. Y ahí es donde el módulo de DLEAD nos proporciona herramientas muy precisas, casi quirúrgicas. Hablan de unos cuestionarios y diagnósticos estructurados, ¿no? Sí, y no estamos hablando de la típica encuesta de clima laboral donde te preguntan si te gusta el café de la máquina. No, claro. Eso no sirve de mucho. Estamos hablando de medir mecanismos culturales profundos. Fíjate que al revisar los rubros que evalúan estos cuestionarios, me llamó muchísimo la atención cómo logran cuantificar cosas invisibles. Por ejemplo, el enfoque a las personas. Que evalúa si realmente hay un equilibrio entre la vida y el trabajo. Ajá. O sea, no miden si la empresa ofrece días libres en el papel, miden si el empleado se siente culpable al tomarlos. ¿Esa es una diferencia abismal? Y la segunda métrica, que para mí es la más reveladora, es la de valores de la organización. O sea, ¿cómo mides un valor? Pues no le preguntas a la persona si se sabe la misión de memoria. Exacto. Las encuestas bien diseñadas exploran situaciones de estrés. Por ejemplo, si estás en cierre de mes, tienes la presión encima. Y tienes la oportunidad de cortar camino rompiendo una regla ética para lograr la venta. ¿Qué hace tu jefe en esa situación? ¿Te aplaude por el atajo o te penaliza por faltar al valor? Esa es la clave absoluta de todo. Lo que mides es el comportamiento de la gente bajo presión. Y la tercera dimensión del cuestionario va sobre esa misma línea. La de satisfacción y compromiso. Sí, no te preguntas si estás contento nada más. Investiga si sientes que tienes autonomía real sobre tu chamba. Y si la organización reconoce públicamente el esfuerzo y no solo el resultado final. Exacto. Y ojo, el objetivo de estas métricas no es sacar 100 puntos para que Recursos Humanos lo presuma en un reporte anual. Es descubrir los puntos ciegos, supongo. Totalmente. A menudo, la alta dirección cree que tienen una cultura de puertas abiertas, pero la encuesta revela que a nivel operativo, la gente tiene pánico de dar malas noticias. Y diagnosticar esa discrepancia es lo que te permite diseñar estrategias reales. O sea, salir del curita temporal. Sí, dejar de poner parches. Si la encuesta revela un estrés altísimo, no organizas una clase de yoga el viernes por la tarde. Cambias la política de enviar correos a las 10 de la noche. Es usar la data para transformar el sistema desde la raíz. Pues si hacemos un barrido de todo lo que hemos analizado hoy, el panorama es tremendo. Empezamos viendo cómo la gente era tratada como hardware descartable. Motivada solo por el miedo. Y entendimos cómo la era digital nos forzó a diseñar motivadores intrínsecos, a darle a las personas el sentido de propiedad. Vimos también que para ceder el control sin provocar caos, necesitas dar contexto y capacitación constante. Reentrenar a la gente no como discos compactos, sino como software en evolución. Y que todo esto requiere líderes que dejen de ser capataces para ser facilitadores. Respaldado siempre por métricas honestas y a veces dolorosas sobre su cultura interna. Es un ecosistema completo. Todo está conectado. Sí,
No puedes implementar una parte y olvidar la otra. Si empoderas sin capacitar, tienes un caos. Si capacitas sin empoderar, tienes frustración masiva. Y si haces todo eso, pero no mides el entorno, estás volando a ciegas. El enfoque en las personas es la sincronización de todos estos elementos todos los días. Pero bueno, antes de cerrar este análisis, hay una idea que quiero dejar flotando para quienes nos escuchan hoy. Algo que lleva a este material un paso hacia el futuro inmediato. A ver, suena intrigante. Hoy hemos hablado intensamente de cómo potenciar las capacidades de análisis y de toma de decisiones de los humanos en la empresa. Pero seamos muy honestos sobre lo que está pasando allá afuera. ¿Te refieres a la inteligencia artificial? Sí, estamos viendo modelos que no solo programan código o redactan correos, ya empiezan a analizar hojas de cálculo, a gestionar proyectos y a sugerir decisiones con una precisión matemática asombrosa. Tareas que antes eran el monopolio intelectual del trabajador humano, claro. Es el gran elefante en la habitación. Totalmente. Porque si la tecnología asume la capa analítica y de procesos, la naturaleza de lo que significa ser productivo va a cambiar desde los cimientos. Y ahí está la reflexión final que les dejo. Si la máquina se encarga de optimizar los recursos, de calcular las métricas y de cuadrar los presupuestos, ¿cuál va a ser el rol supremo del ser humano en 10 años? Es una pregunta fuertísima. Tal vez la máxima evolución de este enfoque en las personas sea que el concepto de ejecutar tareas desaparezca de nuestra descripción de puesto. Que ya no seamos ejecutores. Exacto. Puede que en el futuro nuestra función exclusiva sea empatizar profundamente con el dolor de un cliente, tener la intuición moral para saber si una decisión es éticamente correcta. Y conectar emocionalmente con nuestro equipo. Tal vez al final del camino, lo que nos haga invaluables no sea nuestra capacidad de producir, sino nuestra capacidad de sentir. Algo para llevarse a la almohada cuando analicen esto en sus trabajos. Regresamos a la escena inicial, ¿no? La junta llena de algoritmos y 2 personas tomando un café. Ese café es quizás la única ventaja competitiva del futuro. Hasta el próximo análisis a fondo.